¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar hoy día martes 12 de mayo. Eh, el día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos llevando en Éxodo capítulo 14. Nos habíamos quedado hasta cuando el pueblo de Israel ya había empezado a ser perseguido por el campamento de Egipto. El faraón estaba yendo en busca de Israel porque los había dejado ir. Recuerda de que el corazón del faraón había sido endurecido. Él había dicho en varias ocasiones, había dicho no a la partida de Israel. Eh, Después de las plagas, el faraón ya no pudo más y deja ir al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel se va, se da cuenta de que había perdido mucho. Y por eso va a buscar a, a Israel, va en busca de Israel. Este, ¿Qué sucede con Israel? Acuérdate que Israel estaba siendo protegido por el ángel de Jehová adelante, por la columna de nube y fuego por la parte de atrás. El pueblo de Israel ya estaba cerca del mar. Quien tenía comunión continua era Moisés, quien estaba guiando al pueblo de Israel. Obviamente todo esto estaba siendo guiado por Dios. Sí, Dios tenía un plan magnífico en esta situación, eh, pero este cuadro nos muestra también cómo es que Dios prueba y muestra y pone en evidencia los corazones de las personas. Eh, el pueblo de Israel, viendo que estaba siendo protegido por estos dos elementos, en este caso el ángel y la columna, el pueblo de Israel estaban atemorizados, estaban descontentos, porque ellos consideraban, era lo que estábamos viendo el día de ayer, ellos consideraban de que estaban mejor antes. Cuando vamos con Moisés y vemos de que él obedece a lo que Dios le había dicho en cuanto a la vara sobre el agua, tienes que leer el capítulo 14, por favor. Cuando él toca con la vara el agua, el mar se abre. Y eso es algo espectacular. Y el pueblo de Israel estaba viendo eso, ¿sí? La Biblia muestra que el mar se abre hasta el punto que tenían por muros a la derecha y a la izquierda el agua del mar. Yo me imagino cuán grande ha tenido que haber sido ese sonido, ese estruendo del mar agitándose y a la vez deteniéndose ahí por la sola voluntad de Dios. Moisés tenía que obedecer, tenía que tocar con la vara el agua. Moisés tenía que poner en práctica su fe y con él el pueblo de Israel. Van avanzando, el campamento de Egipto, de los egipcios, siguen avanzando con los carros. Ellos estaban mejor posicionados en cuanto a tener una ventaja con el pueblo de Israel. Ellos estaban armados, el pueblo de Israel estaba huyendo, estaban caminando. Me llama la atención cómo es que Dios ubica la situación como Él tiene en plan. Mientras que el corazón de Israel estaba siendo probado, Dios ya en el amanecer, porque ese trayecto les tuvo que tomar su tiempo para poder pasar de un lado al otro, ya en el amanecer, cuando el pueblo de Israel ya estaba del otro lado y el campamento de Egipto en el centro, el, el, el faraón y su grupo se dan cuenta que definitivamente quien está peleando por Israel es Jehová, es el Altísimo. Ellos, Israel, los egipcios, eran un pueblo pagano. Ellos tenían costumbres idólatras. Ellos veneraban a sus dioses. Tenían por esclavos a Israel. Israel también había aprendido costumbres de ellos. Pero viendo a los egipcios en esa situación, en el centro del mar,
Acuérdate, ya Israel ya estaba del otro lado, en el centro del mar. Los egipcios se dieron cuenta quién estaba a favor de ellos y cuando quieren regresar, el mar empieza a cerrarse y ellos a tener que empezar a admitir que su fin era ahí. ¿Cuántas veces dijo no el faraón a Moisés? Moisés se acercaba a él y le decía, vengo de parte de Dios. Dios dice esto, Dios dice que dejes ir al pueblo. Y el faraón no, no, no y no. ¿Cómo habrá sido ese momento del faraón cuando ve que la muerte se le acercaba? Resignación y aceptación de que era el Altísimo quien peleaba por, por Israel. El pueblo de Israel, cuando ve que sus enemigos estaban siendo vencidos por medio de la naturaleza que Dios estaba manejando, ellos también tenían que haber visto de que lo que había dicho Moisés era cierto, que Dios, que Jehová iba a pelear por ellos. Y es que eso es lo que sucede con nosotros. Si tú eres hijo de Dios, Dios pelea por ti. Esta situación en la que estamos viviendo es muy difícil, definitivamente es muy difícil, pero Dios pelea por ti. Dios sabe la necesidad por la que estás viviendo, pero la necesidad más importante de Dios es en obrar en tu corazón. Esta situación pone en prueba nuestra fe en Dios. Esta situación pone en prueba qué tanto le creemos a Dios. ¿Es difícil? Sí, definitivamente es difícil, pero Dios pelea por nosotros y Dios espera que nosotros creamos. Estamos pasando una situación crítica, una situación en la que nosotros nunca nos habíamos imaginado que sería de esta forma. Pero es Dios quien pelea por nosotros. Eres hijo de Dios, tienes a Cristo Jesús de tu lado. Y si tú aún no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si tú aún no lo has reconocido como tu Salvador, la realidad de tu cuadro es que estás condenado al infierno por razón de tu pecado. Y no hay quien pelee por ti. Sí está Jesús extendiendo su mano, porque Él ya lo dio todo por ti en la cruz y te sigue extendiendo su mano para poderte darte vida eterna. Solo si lo aceptas, solo si le crees, solo si decides ir en pos de Él, si decides creerle. Moisés creyó, tuvo que poner la vara para que el mar se abra. ¿Te imaginas si no la ponía? Egipto tomaba por rehén otra vez a Israel, pero creyó y con él el pueblo tuvo que seguir como ovejitas. Pero cuando estuvieron del otro lado, ellos vieron cuán grande es la mano, cuán grande es el poder de Dios. Y es así como ellos tenían que seguir viviendo. Y es así como tú y yo tenemos que seguir viviendo. Espero que nos podamos encontrar el día de mañana. Bendiciones.